Buenos días. El día de hoy les presentaremos el tema Metodología aplicada para corroborar la litología mediante la prospección magnética para la asignatura Prácticas de Campo. Somos el equipo número 4 y los integrantes del equipo son Iván Linares Alarcón, Hernán Martínez López, Luis Orlando Aguilar y su servidor Fernando Antonio Jesús Ramírez. Pasando a la siguiente diapositiva tenemos el índice, en el cual se abarcan todos los temas que estaremos viendo a lo largo de la presentación. Como primer tema tenemos la introducción, en el cual hablaré sobre la historia que abarca y envuelve el método de prospección magnética. Como primer punto tenemos que la ciencia del magnetismo inició en el año 1600. En este año, el inglés William Gilbert, nacido en 1544, publicó el libro de The Magnet, que es una compilación de todos los conocimientos ya existentes en el siglo XVI acerca del magnetismo. Otros datos importantes acerca de este filósofo son el intento de hacer a las fuerzas magnéticas responsables del movimiento de los planetas en torno al Sol, cosa que fue explicada medio siglo después por Isaac Newton, y las fuerzas de gravitación universal. Además, descubrió que al aplicar calor a un imán pierde sus fuerzas magnéticas. Como segundo punto tenemos que en el año 1870, Thalen y Tiber construyeron un magnetómetro para determinaciones relativas, rápidas y exactas de las intensidades horizontal y vertical de la declinación por medio de los métodos del seno y de la tangente. En la parte de abajo tenemos la imagen del magnetómetro que se utilizaba en esos años. Para tercer punto tenemos que el método magnético se empleó en gran escala en el estudio de estructuras geológicas, cuando en 1914 y 1915 Adolfo Schmidt construyó la balanza de precisión vertical, también llamada bariómetro del tipo Schmidt. Hablando más acerca del bariómetro, tenemos que permite la medición del campo vertical y su variación local en dimensiones de una gama, y por lo tanto es suficientemente preciso para ser empleado en exploraciones mineras. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos algunos aspectos importantes de la prospección magnética. En el recuadro de la izquierda podemos leer que sobre el uso limitado de este método. Tenemos que es de uso limitado en el estudio de la geología más profunda de la corteza continental, debido a que la isotermia de Curie para minerales ferromagnéticos comunes se encuentra a una profundidad de unos 20 kilómetros. Por consiguiente, las fuentes de anomalías importantes se restringen a la parte superior de la corteza continental. Esto quiere decir que este método es un método relativamente somero y que hay otros métodos que evidentemente pueden llegar más profundamente, como por ejemplo el método sísmico. En el cuadro del medio tenemos las contribuciones. La adquisición magnética en áreas oceánicas ha tenido una profunda influencia en el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas y en las opiniones sobre la formación de la litosfera oceánica. Y en el recuadro de la derecha tenemos los primeros levantamientos, en el cual tenemos que en el mar mostraron que la corteza oceánica se caracteriza por un patrón de anomalías magnéticas lineales atribuibles a franjas de corteza oceánica alternativamente magnetizadas en una dirección normal e inversa. Para la siguiente diapositiva mencionaremos sus aplicaciones. Cabe destacar que el método magnético es el método geofísico de prospección más antiguo aplicable a la prospección petrolífera en las exploraciones mineras y de artefactos arqueológicos. En el primer punto tenemos que se utiliza en la búsqueda de depósitos minerales metalíferos, una tarea que se realiza rápida y económicamente mediante métodos aéreos. Explicando un poco más este método, se utiliza en la búsqueda de minerales magnéticos y no magnéticos asociados a los minerales, que ejercen un efecto magnético mensurable en la superficie terrestre. Como segundo punto tenemos que se utilizan para la geotecnia y la arqueología, para delimitar zonas de fallas geológicas y para localizar elementos metálicos enterrados.
También tenemos que se utiliza para el mapeo geológico de reconocimiento basado en muestras de rejillas muy separadas, en el cual para la siguiente diapositiva hablaré de algunos aspectos importantes acerca del mapeo geológico. Tenemos que el método magnético es una ayuda muy útil para el mapeo geológico. Acá podemos ver dos razones por las cuales este método es de mucha utilidad. En el primero tenemos que en regiones extensas con una cubierta sedimentaria gruesa se pueden revelar características estructurales si los horizontes magnéticos están dentro de la secuencia sedimentaria. En el segundo punto tenemos que en ausencia de sedimentos magnéticos, los datos del estudio magnético pueden proporcionar información sobre la naturaleza y la forma del basamento cristalino. Para ambos casos son aplicables a la exploración del petróleo y la ubicación de trampas estructurales dentro de los sedimentos, o las características de la topografía de basamentos que podrían influir en la secuencia sedimentaria subyacente. Además tenemos que para la prospección petrolífera se da información acerca de la profundidad de las rocas pertenecientes al basamento. A partir de esta información se puede localizar extensiones de las cuencas sedimentarias que posiblemente tengan reservas de petróleo. Continuando con las diapositivas, tenemos el planteamiento del problema. Les dejo con mi compañero. Mi nombre es Hernán Martínez López y les explicaré las partes del planteamiento del problema, la justificación y los objetivos general y objetivos específicos. Bueno, sabiendo que en el estado de Tabasco predominan los suelos cuaternarios de tipo aluvial, lacustre y palustre, también litoral, así como lomeríos de areniscas del Mioceno y calizas del Oligoceno. Bueno, estas dos últimas son de las cuales corresponden a la plataforma de Yucatán, una parte del sureste mexicano. En base a eso se busca corroborar la litología presente en cartas geológicas del sureste mexicano, mediante prospección magnética, que es en este caso, ya que algunas cartas geológicas llevan tiempo sin ser actualizadas, tiempo en el que quizá eventos geológicos tales como lo son principalmente la erosión, pudo haber creado sedimentos que fueran transportados y acumulados, dando origen así a la creación de nuevas capas someras o superficiales con grosores pequeños. Estas capas nuevas afectarían a futuros trabajos que tomen como referencia las cartas geológicas de alguna de las zonas que corresponden al sureste mexicano. Otra de las cosas que traería consigo estas capas superficiales son que por la escasa profundidad que tienen, darían problemas por la presencia de cuerpos desconocidos como lo son varillas, tuberías o metales, y estos afectarían principalmente en el modelado del subsuelo de la zona en el que se esté trabajando. En el caso de la justificación, todos sabemos que las rocas en superficie sufren de erosión por estar en contacto con el medio ambiente. A su vez, esto genera sedimentos que son transportados por diferentes factores, tales como lo son el agua, el viento o el hielo, y que posteriormente son depositados y acumulados. Esto sabemos que se denomina diagénesis y que la diagénesis da origen a nuevos estratos. El desarrollo de nuevas capas superficiales genera un problema a las cartas geológicas ya mencionadas, ya que después de un tiempo en el que pasa todo este proceso de diagénesis y de erosión, las cartas necesitarían actualizarse, ya que la litología presente y la litología que se encuentra en la carta ya establecida pues varía. Así también, al realizar prospecciones geofísicas, ayudan a corroborar la litología presente en el subsuelo, como ya habíamos dicho, con profundidades muy pequeñas, las cuales servirían para correlacionar con cartas geológicas y también corroborar que tengan la litología correcta. En caso de surgir nuevas capas en la superficie,
y que no estén en las cartas, la recomendación sería que estas cartas deberían actualizarse. Además, el uso de métodos geofísicos para verificar las cartas y corroborar sus litologías también puede ser de gran utilidad al momento de ahorrar económicamente, ya que la elaboración de una carta es costoso y con los métodos geofísicos puede verificarse las cartas existentes y si éstas están con la litología correcta, pueden estar vigentes por muchos años más. Los objetivos se dividen en dos partes, el objetivo general y el objetivo específico. En este caso, en el objetivo general, partimos con la elaboración de un modelo del subsuelo realizado en base a los datos obtenidos en la prospección magnética de la zona de estudio, que en este caso es la Universidad Juárez Campus Chontalpa en el municipio de Cunduacán. Posteriormente, realizamos una comparación de nuestros datos obtenidos en campo con diferentes estudios previos hechos en la zona, para después corroborar la litología presente en el subsuelo con nuestros datos obtenidos y con los diferentes estudios previos o ya sea una carta geológica de la zona. Por su parte, en los objetivos específicos tenemos cuatro, los cuales son, como número uno, tendríamos una adquisición de datos en campo para después tener el procesado y posteriormente su interpretación de los datos magnéticos. Como número 2 tendríamos una propuesta de un mapa litológico de la zona basado en los datos obtenidos en campo. Como número 3 tendríamos una corroboración de la geología del área de estudio con datos de estudios previos o de estudios ya realizados de la zona. Y como número 4 tendríamos una construcción de un modelo del subsuelo con nuestros datos obtenidos en campo junto con los de datos de estudios ya realizados o también datos de cartas geológicas de la zona. Retomando la presentación, sabemos que la Tierra es un imán natural que da lugar al campo magnético terrestre. Dadas las variaciones que suceden en este campo, se indica la existencia en profundidad de sustancias magnéticas. En anteriores diapositivas conocimos el objetivo de la prospección magnética. Sin embargo, lo retomaremos una vez más para que no se nos olvide. Básicamente, las técnicas de prospección magnética tienen por objeto la detección y estudios de cuerpos y estructuras subterráneas a partir de las modificaciones que la presencia de estos producen en el campo magnético de la Tierra, a causa de las diferencias en la susceptibilidad y remanencia magnética de los diversos tipos de rocas. Más adelante hablaremos sobre susceptibilidad y remanencia. Conociendo un poco más el método, sabemos que es un método que aprovecha un campo newtoniano natural, por lo que no hay que crearlo previamente y las observaciones consisten en determinar el valor del campo magnético en una serie de puntos que cubren con mayor o menor densidad la zona de estudio. Por lo tanto, la magnetometría tiene una alta gama de aplicaciones, desde ingeniería a pequeña escala o estudios arqueológicos, hasta estudios a gran escala realizados para investigar las estructuras geológicas regionales. Pasando a la siguiente diapositiva, conoceremos sobre el principio de la magnetometría. La Tierra genera un campo magnético en el campo de aproximadamente 0,30.000 a 0,65.000 Gauss. Este campo se puede comparar con el campo correspondiente a un dipolo situado en el centro de la Tierra, cuyo eje está inclinado con respecto al eje de rotación de la Tierra. Como vemos en la imagen de la izquierda, acá vemos un cuerpo mineralizado de forma subterránea que va generando variaciones en el campo magnético debido a su susceptibilidad e imantación y que pues son capturados por un magnetómetro. Hablando sobre imantación, es un aspecto importante. La imantación inducida depende de la susceptibilidad magnética K de una roca o de un mineral y del campo externo existente.
Y la imantación remanente de una roca se refiere al magnetismo residual de la roca en ausencia de un campo magnético externo. La imantación remanente depende de la historia geológica de la roca. Ojo, el campo magnético no es constante, sino sufre variaciones con el tiempo y con respecto a su forma. También debemos de conocer, para entender un poco mejor el principio de la magnetometría, lo que significa susceptibilidad magnética, el cual lo tenemos de este lado derecho en el recuadro azul. La susceptibilidad magnética de una sustancia o cuerpo rocoso es la medida en la que puede ser magnetizada por inducción del campo geomagnético terrestre. Acá vemos el tipo de roca: ultrabásicas, basalto, gravo, granito, andesita, riolita, pizarra. Y estos son los grados en la susceptibilidad magnética de cada una de ellas. Es una tabla para tener un ejemplo claro de esto. Para la siguiente diapositiva conoceremos lo que es un modelo de un dipolo magnético. Principalmente debemos de conocer lo que es un dipolo magnético. Es una aproximación que se hace al campo magnético generado por un circuito cuando la distancia al circuito es mucho mayor a las dimensiones del mismo. El campo geomagnético se describe en una aproximación por un dipolo magnético ubicado en el centro de la Tierra, cuyo eje está inclinado con respecto al eje de rotación de la Tierra, como es el que vemos aquí en la imagen, es este de aquí del centro. El dipolo está dirigido hacia el sur, de tal modo, en el hemisferio norte, cerca del polo norte geográfico, se ubica un polo sur magnético, y en el hemisferio sur, cerca del polo sur geográfico, se ubica un polo norte magnético. Por convención, se denomina el polo magnético ubicado cerca del polo norte geográfico, polo norte magnético, y el polo magnético situado cerca del polo sur geográfico, polo sur magnético, como se ve en la imagen de acá. Polo norte magnético, polo norte geográfico, polo norte sur geográfico, polo sur magnético. Y acá vemos cómo está el eje de la rotación de la Tierra. Acá tenemos algunas cosas para indicarnos y entender mejor la imagen, como la intensidad del campo, que son estas flechitas de aquí, el dipolo, y la latitud geométrica. El siguiente aspecto a evaluar es las componentes del campo magnético. El campo magnético terrestre es una magnitud vectorial y como tal se caracteriza por su módulo, por su dirección y su sentido. Al módulo de este vector lo denominamos fuerza total o intensidad total F. Equivale al módulo del vector resultante de la suma de sus tres vectores o componentes x, y, z. Tenemos que la composición de x y y da lugar a la componente horizontal h. El ángulo que forma h con el eje x se denomina declinación. El ángulo que se forma h con z es inclinación. Estas son todas las componentes que debemos de conocer para el campo magnético terrestre. Como siguiente aspecto a conocer, tenemos el comportamiento de los distintos materiales. Tenemos una clasificación de diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y también algunas como sustancias ferromagnéticas verdaderas, sustancias antiferromagnéticas y sustancias ferrimagnéticas. Yendo primero a lo que son las diamagnéticas, están caracterizadas por susceptibilidades magnéticas negativas, lo que significa que la imantación inducida en ellos está orientada en sentido opuesto con respecto al campo externo aplicado. Además, su susceptibilidad magnética no depende de su temperatura. Ahora los paramagnéticos son ligeramente magnéticos, caracterizados por susceptibilidades magnéticas pequeñas positivas. También tenemos que su susceptibilidad magnética es inversamente proporcional a la temperatura absoluta según la ley de Curie.
Como tercer aspecto tenemos los materiales ferromagnéticos que tienen susceptibilidades positivas y relativamente altas. A esto se les puede mencionar que sin aplicar un campo magnético externo, la interacción de los momentos magnéticos de sus átomos resultan en un comportamiento colectivo de grupo de átomos llamado dominio. Ahora, para conocer los siguientes aspectos podemos observar la tabla. Acá menciona que las sustancias ferromagnéticas verdaderas, en la parte de abajo dice que todos los momentos magnéticos tienen la misma magnitud y están orientados paralelamente en el mismo sentido. Como podemos ver en la imagen que las flechas van en el mismo sentido y de forma paralela. Un ejemplo de uno de estos minerales es el hierro. Para las sustancias antiferromagnéticas tenemos que todos los momentos magnéticos tienen la misma magnitud, pero están en posiciones antiparalelas. Como ejemplo tenemos la hematita. Y para las sustancias ferrimagnéticas tenemos que los momentos magnéticos están en posiciones antiparalelas y tienen distintas magnitudes, como por ejemplo la magnetita. Todos los elementos antes mencionados son importantes para la constitución de la prospección magnética. A continuación, vamos a conocer lo que es la adquisición y su procesado. Les dejo con mis compañeros. ¿Qué tal, compañeros? Soy Luis Orlando Lutzow y voy a continuar con la exposición. Yo explicaré lo que es la adquisición de datos magnéticos, pero igual quiero tomar un poco el tema de lo que viene siendo en sí un magnetómetro. Bueno, existen varios tipos de magnetómetros. Existen varios métodos para obtener mediciones de estos magnetómetros. El magnetómetro en sí, como creo que hasta el mismo nombre lo dice, es medir un campo magnético. El primer método que se desarrolló fue Friedrich Gauss, que se determinó para la intensidad horizontal absoluta en 1831, ya casi a una década, casi de los 200 años desde que se obtuvo esta primera parte del magnetismo. El magnetómetro se basa en principios mecánicos como son que es la brújula de inclinación, superbrújula de Hodgkins, barómetro de tipo Schmidt y el barómetro de compensación. Investigando para este tema, me di cuenta que los magnetómetros no solo son utilizados para la geofísica. Hay diferentes tipos de magnetómetros y para diferentes usos. Por ejemplo, un ejemplo fácil sería una brújula. Como lo dije, detecta un campo magnético. No es como el que nosotros mencionamos y suena tan complejo para la geofísica, pero en sí es un magnetómetro porque detecta un polo magnético. Bueno, investigando más, me di cuenta que hay magnetómetros incluso para usos bélicos. ¿Cómo es esto? Hay magnetómetros donde el cual son tan sensibles que pueden detectar submarinos, incluso vehículos estando desde un avión. Y estos magnetómetros ni siquiera llegan a hacerse de una distribución como el que tenga dinero y lo puede pagar, ¿no? Sino que por lo menos lo que encontré, que es Estados Unidos, Canadá y Australia, tienen una restricción para la distribución de estos mismos. Hay otro tipo de magnetómetro también muy popular, que es el detector de metales, que sí, realmente es muy popular y lo puedes encontrar a precios bastante accesibles, pero sabemos que es para muy pequeñas profundidades. No es algo como para lo que nosotros nos serviría. Pero teóricamente él es un magnetómetro igual. Bueno, el magnetómetro que nos interesa es un magnetómetro de nuestra área, que el magnetómetro lo que detecta en, en con nosotros es variaciones del campo magnético de un área en específico donde el cual nosotros ya estamos. Claro, por cartas geológicas y otros factores podemos llegar a determinar que hay una área de interés, disculpen.
Los magnetómetros se dividen en dos grandes grupos, lo que es el magnetómetro escalar y el magnetómetro vectorial. El magnetómetro escalar solo es el magnetómetro que detecta la medición del campo magnético, pero el vectorial es que detecta esto más la dirección de esta varianza del campo magnético. Bueno, realmente el funcionamiento del magnetómetro, en pocas palabras, es poder determinar como les dije, la varianza del campo magnético terrestre. Así lo hemos visto como cuando nosotros utilizamos en nuestra área, que a la hora de adquisición hay ciertas variaciones que nos confirman que el área que estamos estudiando tienen algún elemento que altere nuestro campo magnético. Bueno, tenemos también lo que sigue un magnetómetro de activo y pasivo. ¿Cómo es esto? El magnetómetro activo es un magnetómetro donde el cual nosotros, como el detector de metales que mencioné con anterioridad, se le inyecta, por decirlo de alguna manera, alguna carga donde el cual es detectada y se hace una señal. Como yo creo que ya varios hemos visto videos de detectores de metales donde empiezan tienen como un chillido o algo así, y se detecta algún material metálico. Ahora, cuando es pasivo, es al revés. Se está con el magnetómetro y se hacen las mediciones y nos damos cuenta que es que el campo magnético, si nosotros sin inducir nada, hay una alteración de lo esperado, y podemos determinar que ahí está el área de interés. Como ya algunos, creo que ya la gran mayoría ha hecho estos estudios y se ha dado cuenta de estas alteraciones. Bueno, la gran mayoría de los magnetómetros del uso público están relacionados al área de geofísica. Realmente estos aparatos son pequeños, ahorita veremos imágenes. La gran mayoría de estos aparatos son pequeños, de gran facilidad para poder moverse en el área de la adquisición. Sin mencionar, quise poner algunos nombres, algunos dibujos, algunas ilustraciones sobre magnetómetros que existentes. Por ejemplo, puse el magnetómetro nuclear, el magnetómetro Fluxgate, que es del funcionamiento más popular, y el magnetómetro con célula de absorción, porque en este no encontré una ilustración, pero al ser un magnetómetro ya muy antiguo, quise mencionarlo. Ahora, vamos con el ensamblaje del equipo. Para empezar, nosotros en la universidad tenemos tenemos que se llama G857, donde el maletín es un maletín de plástico duro que tiene todos los accesorios que se encuentran en estas imágenes, que es el magnetómetro, las baterías, los sensores, los cables, el arnés. También se utilizó lo que viene siendo un GPS. En este caso se utilizaron dos magnetómetros, uno que se estableció como base y uno que se fue moviendo a través de los puntos, de los nodos. Ahora, aquí está lo que viene siendo la metodología del trabajo. Se dividió en dos brigadas, A y B. Estas brigadas, digamos que una fue la que se encargó de delimitar el área de estudio, que las actividades, como menciona ahí, fueron empezaron a las 8 de la mañana, donde se empezó a delimitar, donde se empezó a medir, donde se estableció el mallado. Y en la brigada B se instaló el equipo como la manera que le acabo de mencionar. Como aquí mencionamos, creo que se ve mi puntero, la delimitación de la zona de estudio constó de un mallado que contaba con perfiles separados por 10 metros y una extensión de 25 metros. Ahora, significa que tenemos un mallado de 10 metros de separación entre cada línea
una altura de este rectángulo de 25 metros, teniendo en cuenta que cada 5 metros tenemos uno de estos nodos que viene siendo la intersección entre las horizontales con las verticales. Por problemas del terreno no se pudo usar o se pudo obtener el quinto y último punto de lo que fue en el primer y segundo perfil. La brigada A se encargó de la antena, que fue nodo por nodo, y la brigada B fue la que estaba como base, que estaba haciendo sus mediciones, que eran las mediciones en la A, que es tomando la hora, coordenada del punto, y las 3 mediciones que se hacen para el campo, y en la base se fueron haciendo solo las 3 mediciones por cada minuto. Bueno, por mi parte es todo. Continuamos con el procesado. Gracias. Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Iván Linares Alarcón y les voy a hablar del procesado de datos, la interpretación y el modelado para este caso de estudio. El procesado de este trabajo se realizó en Excel, en el cual se capturaron las 3 mediciones realizadas por cada punto, la hora y las coordenadas, tanto para la antena base como para la antena móvil. El procesado iniciará en la antena base, en el cual se realizará un promedio para las 3 mediciones realizadas, y posteriormente se aplicará una gráfica de dispersión tanto para la hora como para el promedio, en el cual se activará la línea de tendencia polinómica R cuadrada y E. ¿Cómo se activan estos factores? En elementos del gráfico, en el último apartado, en línea de tendencia, activaremos una línea de tendencia lineal, que es una línea punteada de forma horizontal a los datos. Para convertirla en polinómica deberemos ir a las opciones de tendencia, al último apartado en líneas de tendencia, en opciones de línea de tendencia y cambiar de lineal a polinómica. En este mismo apartado, al bajar la barrita, podremos activar la visibilidad de R cuadrada y de la ecuación. ¿Qué es R cuadrada y qué es Y? R cuadrada es un valor que oscila entre 0 y 1, el cual nos indica qué tan viables son nuestros datos. Entre mayor sea R cuadrada, más viables serán nuestros datos. Para hacer que R cuadrada aumente o disminuya, deberemos eliminar los picos máximos y mínimos de la gráfica, que suelen estar asociados a mediciones erróneas debido a objetos metálicos cerca a la hora de ser tomados o distracciones por parte del equipo. Y R y Y es la ecuación que utilizaremos para procesar los datos de la antena móvil. Para este procesado necesitaremos la hora, las coordenadas, el promedio de las 3 mediciones, Y de t, que se obtiene de la fórmula al ser evaluada por el tiempo, y la moda. Al hacer la resta de la moda menos Y de t, obtendremos un valor que, si se lo sumamos al promedio, obtendremos el campo magnético, que será el que utilizaremos para nuestro modelado. Modelado. Este es el modelo presentado por el equipo de trabajo, el cual consta de un sistema de 2 capas con un cuerpo anómalo. Para poder realizar este modelo tuvieron que realizar un perfil en Surfer, ya que el Mac2DC requiere de un perfil para poder modelar. El equipo de trabajo utilizó el Surfer en su versión 14. ¿Cómo funciona el Surfer? Al abrir el Surfer nos abrirá esta interfaz. Escogeremos la segunda opción, New Worksheet. Una vez dentro del programa, en Field Open abriremos nuestra base de datos. Una vez que nuestra base de datos está abierta, en la opción Field guardaremos como .dat. Esto nos permitirá generar un grid. En la opción de New Plot iremos a Grid y generaremos un grid para poder generar nuestro mapa. El Surfer por defecto te genera un mapa sin relleno a blanco y negro, pero te permite rellenar el mapa y cambiar la escala de colores. El usado en este trabajo fue el Rainbow. Otra cosa que permite hacer el Surfer es generar el perfil que necesitaremos. Es tan sencillo como dar clic derecho sobre el mapa, en Add to the Map, añadir un perfil. Como se puede ver en esta imagen, añadieron un perfil desde este punto hasta este punto, el cual abarcó la anomalía mayor y las mediciones menores, generando este perfil en el cual tenemos las mayores mediciones del campo tanto como las menores, lo cual nos servirá para modelar en el programa Mac2DC.
Cabe destacar que este no es un perfil de elevaciones, no es un cuerpo anómalo subiendo, sino es las mediciones mayores y menores del campo magnético. Mach2DC. ¿Cómo funciona? Para poder utilizar el Mach2DC necesitamos de tres valores: de inclinación, declinación y campo magnético total. Estas las podemos obtener en la página NCEI Geomatic Calculator, la cual abrirá esta interfaz en la cual tendremos que digitar la latitud, la longitud, el día de inicio y fin de la toma de datos, así como la opción que nos queremos que nos arroje el resultado. Si seleccionamos HTML nos arrojará esta interfaz, la cual nos dará la inclinación, la declinación y el campo magnético total. Cuando abrimos el Mach2DC nos pedirá de inicio abrir el perfil. Una vez que abramos el perfil nos generará esta ventana en el cual tendremos que rellenar. Por defecto el Mach2DC ya viene con algunos datos, pero tendremos que ajustar la inclinación, declinación e intensidad que calculamos en la página NCEI. Una vez que hayamos metido el perfil y los valores de inclinación y declinación, nos generará esta interfaz en la cual procederemos a modelar. La parte blanca de abajo es donde modelaremos, la parte de arriba es donde nos guiaremos para saber si nuestro modelo está bien o está mal. Una vez que hayamos abierto el programa, no nos dejará salir del área blanca hasta que introduzcamos el primer cuerpo. ¿Cómo se meten los cuerpos en el programa Mach2DC? Es tan fácil como hacer clic izquierdo en los vértices del cuerpo y al momento de hacer las 4 vértices, 3 vértices del cuerpo que tú quieras, cerrar con clic derecho. Para casos prácticos en modelado de subsuelo solemos hacer estratos, por lo que haríamos clic aquí, aquí, aquí y aquí. Una vez terminada el estrato, cerraríamos con clic derecho generándonos esta interfaz en la cual nosotros podemos cambiar la susceptibilidad del estrato, la profundidad y la anchura del cuerpo. Esto nos generará una línea negra, como se ve en la diapositiva, la cual es la línea del modelo, y nuestro trabajo es hacer que la línea del modelo sea similar o parecida a la línea del perfil. Una vez que hayamos tenido una línea similar, nuestro modelo estará hecho. Para poder hacer esto, deberemos agregar cuerpos y cambiar sus propiedades, tanto de profundidad como susceptibilidad y de anchura. Este fue el modelo que presentó el equipo. Aquí podemos ver la línea puntada del perfil y cómo su línea de modelo está sobrepuesta a la línea del perfil. Conclusiones. En el mapa de contornos se aprecian dos anomalías. Esta anomalía no fue modelada debido a que el equipo de trabajo se la atribuyó a un cúmulo de escombros cercanos a esta zona que no dejaron tomar datos, en el cual se presenciaban varillas enterradas y a una portería de metal cerca de la zona. En el mapa de Surfer se pueden ver valores constantes en la mayoría de la superficie, lo cual se le atribuye a un terreno liso con capas bien definidas propias de un terreno en el cual la actividad sísmica es muy baja o casi nula. En el modelo presentado por el equipo, el primer estrato presenta una susceptibilidad menor que el segundo estrato y un espesor menor relacionado a un suelo poco consolidado, una humedad alta y sin pedregosidad. El cuerpo anómalo está a una profundidad somera y tiene una susceptibilidad magnética cerca de 0.9, lo cual el equipo de trabajo se lo atribuyó a una tubería que pasa cerca de ahí. De acuerdo al mapa de contorno se observó una serie de comportamientos acorde a la geología citada en otros trabajos. Cabe mencionar que se trata de un suelo aluvial con presencia de liomarcillas. El poco alcance de penetración del levantamiento permitió analizar solamente las dos primeras capas, de las cuales está compuesta de una litología previamente citada, por lo que se corroboró que la litología presente en estudios previos como la Carta Geológica del Sureste concuerdan. Además se detectó el paso de una tubería que había sido registrada previamente en trabajos anteriores. Esto da cierto grado de validación al modelo y la interpretación, ya que estaría confirmando dos estudios diferentes que fueron realizados en el mismo terreno.
Las recomendaciones serían usar otro tipo de prospección, ya que el magnético suele ser usado mayormente para la minería, que el modelado se realice en el OASIS, ya que es el programa más oficial, es el programa que se usa en las empresas y es más formal. Y a continuación les enseñaré cómo realizar el procesado en Excel y el modelado en Surfer y en MacToDC. Bueno, estamos dentro del Excel. Aquí tendremos lo que es la base y el móvil. En el móvil tenemos los tres datos, la hora y las coordenadas. El procesado iniciará en la base, en el cual a los tres datos se le aplicará un promedio. A ese promedio junto con la hora se le aplicará una gráfica de dispersión. Una vez aplicada la gráfica de dispersión, tendremos que activar la línea de tendencia R cuadrada y la ecuación de la gráfica. La línea de tendencia se pone aquí al darle clic a la línea de tendencia. Saldrá una línea horizontal a los datos. Esto debido a que es lineal y tenemos que activar la polinómica. Daremos doble clic dentro de la gráfica y en opciones de gráfica iremos al último apartado, línea de tendencia. En el último apartado de acá, en opciones de línea de tendencia, cambiaremos de lineal a polinómica. Eso hará que la línea siga esta forma. Ahora bajaremos y activaremos presencia al ver R cuadrada en el gráfico y presentar ecuación en la gráfica. Esto nos dará estos valores. Como se puede ver, R cuadrada no quedó con 0.9 o mayor, por lo que deberemos borrar algunos datos para que suba o baje ese valor. En este caso esperemos que suba. ¿Cómo se hace eso? Se busca los picos máximos que estén más separados de la línea de tendencia, por ejemplo se pone sobre el puntero sobre el punto, se ve la hora y la magnitud y se busca 843, se borra este valor y eso hace que la R cuadrada cambie. En este caso aumentó un poco y así iremos eliminando puntos picos máximos y mínimos hasta que R llegue a 0.9 y tengamos nuestra Y. Ahora, cuando tengamos lista la Y, aquí haremos el procesado para el móvil. Anotaremos las tres lecturas del móvil, la hora, las coordenadas X, y haremos un promedio de las tres lecturas del móvil. Ahora, Y de T es la fórmula que habíamos mencionado, evaluada en el tiempo, y B no es otra cosa que la moda. Ahora realizaremos la resta de la moda menos Y evaluado en T, y esto lo vamos a sumar al promedio para obtener el campo magnético. Ahora este valor lo pondremos en una nueva hoja que llamaremos BD, base de datos, en la que pondremos solamente X, Y y el valor del campo. Guardaremos esto y abriremos Surfer. Una vez dentro de Surfer nos saldrá esta interfaz, en la cual elegiremos la segunda, New Worksheet. Daremos en Field, Open y buscaremos el archivo de Excel donde tengamos nuestra base de datos. En este caso, que lo hicimos todo en una sola hoja de Excel, nos dejará elegir qué hoja usaremos. En este caso será BD, base de datos. Se nos abrirá así. Le daremos a Field, Save As y lo guardaremos como .data. Hay que cambiarle el nombre porque si no luego no lo deja guardar. Le pondremos base. OK. Aceptar. Y ahora aquí en la parte superior izquierda daremos a New Plot. Daremos aquí clic en Grid Data. Abriremos base. Le daremos OK. Cerramos. Y ahora sí, le damos a New Map. Seleccionamos contorno.
abrimos base, que es el grid que acabamos de generar, y nos presentará el mapa. Ahora el mapa por defecto viene así, hay que darle color para poder distinguir nuestra anomalía. En levels, si bajamos aquí en field counters, le daremos en field counter para rellenarlo, y aquí tenemos varias escalas de colores. La que se suele usar mayormente es el rainbow, y para fines del trabajo también se utilizó el rainbow, y aquí abajo le dieron en color scale para activar la escala de colores. Ahora, como pueden ver, hay que agregar el perfil, hay que darle clic derecho al mapa, up to the map, y aquí en perfil nos dará la opción de agregar un perfil en el surfer, dando clic izquierdo en donde queramos y doble clic izquierdo donde vayamos a cerrar. Eso nos generará un perfil parecido al del trabajo. Una vez que tengamos este perfil, lo guardaremos y abriremos el Mach2DC. El Mach2DC, cuando lo abres, tendrás que ir a System Options y a abrir un nuevo modelo. Como mencioné, hay que meter los valores de inclinación, declinación e intensidad del campo magnético. En este caso, como usaremos un modelo que trae por defecto el Mach2DC, usaremos los valores que nos da. Abriremos el que trae el Mach2DC, le daremos en OK, y como podemos ver, no me deja salir del área de modelado hasta que yo introduzca el primer cuerpo. Miré las esquinas y meteré un estrato dando clic izquierdo en los vértices. No se verá nada hasta que cerremos aquí. Ahora sí, metí vértice aquí en cada esquina, y al dar clic derecho cerramos el primer cuerpo. Al cerrar el primer cuerpo se nos generó esta línea negra, que es nuestra línea de modelo. ¿Cómo podemos hacer que nuestra línea de modelo sea similar a nuestra línea de perfil? Podremos agregar más cuerpos yendo a Edit Model, Add Body, y le daremos OK. Haremos lo mismo, rellenaremos lo que falta con otro estrato, y como pueden ver, la línea casi no cambió, pero ahora si le damos doble clic al cuerpo, podemos aumentar la susceptibilidad magnética, la profundidad, el espesor, y eso hace que las líneas vayan cambiando, suba o baje. Conforme vayamos metiendo más cuerpos o cambiando las propiedades, haremos que el modelo esté más acertado. Por ejemplo, aquí metí un cuerpo, el cual si empieza a subir su valor de susceptibilidad, haré que esto empiece a subir, y así empezaremos a jugar con el modelo, cambiando susceptibilidad hasta que nuestro modelo quede igual a nuestro perfil. Una vez que quede similar, este será el resultado de nuestro modelo. Por último, estas fueron las competencias adquiridas por el equipo durante la realización de este trabajo, y estas nuestras referencias bibliográficas. Por mi parte ha sido todo, gracias por su atención prestada.